El sol de la mañana se colaba por las ventanas del apartamento en Teusaquillo, un barrio de Bogotá que guardaba la nostalgia de tiempos mejores, pero su luz no lograba calentar el corazón de Sofía. Estaba sentada en el sofá raído, con la mirada perdida en la mesa de madera donde su madre, doña Elena, la observaba con el rostro tenso. El aire en la pequeña sala se sentía denso, pesado, como si una carga invisible oprimiera cada rincón. Sofía, tienes que entender, dijo doña Elena, su voz firme pero con un temblor subyacente. Es por tu futuro. No puedes seguir así, sin un trabajo estable, sin ninguna garantía. La familia Montenegro es una oportunidad de oro. Sofía soltó un largo suspiro, sus manos retorcían nerviosamente el borde de su falda. Pero, mamá, ni siquiera lo quiero. ¿Cómo puedo casarme con alguien solo porque tiene plata? ¿Qué me diferencia de una muñeca que se puede comprar? Doña Elena resopló con fuerza, sus ojos entrecerrados por la ira. El amor no paga las cuentas ni te da una vida digna, mija. ¿Crees que no sé lo difícil que ha sido todo desde que tu papá se fue? Deberías estar agradecida de que el señorito Alejandro te acepte, incluso en su condición. Sofía sintió que el cuerpo se le ponía rígido. Las palabras de su madre la herían profundamente, pero en el fondo, sabía que no estaba del todo equivocada. Desde la muerte de su padre 5 años atrás, su familia había luchado contra una marea de dificultades económicas. Sin embargo, ¿era este matrimonio la verdadera solución? Su mente voló al primer y único encuentro con su futuro esposo, Alejandro Montenegro. El hombre era apuesto, con una mandíbula marcada y unos ojos profundos, pero había un vacío en su mirada, como si se hubiera rendido ante algo mucho más grande que él. Y, por supuesto, la silla de ruedas que lo acompañaba a todas partes teñía el ambiente de un silencio solemne y melancólico. Cuando se los presentaron, la conversación fue breve y fría. Alejandro parecía completamente desinteresado, y Sofía se sintió como un objeto en una vitrina, expuesta y evaluada. «Te casas la próxima semana», la voz de doña Elena la sacó de sus pensamientos. Sonaba tajante, sin dejar espacio para réplicas. «Ya todo está arreglado. No nos hagas pasar una vergüenza, Sofía». Ella bajó la cabeza, las lágrimas acumulándose lentamente en sus ojos. Sabía que no tenía opción. No podía oponerse a su madre, especialmente cuando ella repetía una y otra vez que todo lo hacía por su bien. Pero en lo más profundo de su ser, se sentía como un pájaro forzado a entrar en una jaula de oro, atrapada sin esperanza de volar jamás. Días después, Sofía se miraba en el espejo de su habitación, observando el vestido de novia blanco que envolvía su cuerpo. Era un diseño exquisito, pero se sentía ajeno sobre su piel. No se sentía como una novia, se sentía como la víctima de un destino cruel. En la notaría, todo sucedió demasiado rápido. Una música suave acompañó sus pasos hacia el escritorio del notario, pero ella no la oía. Sus ojos estaban fijos en la figura de Alejandro, sentado en su silla de ruedas al otro lado de la sala. Su expresión era plana, casi sin emoción. Cuando pronunció el «sí, acepto», su voz tembló. Alejandro, en cambio, respondió con una calma imperturbable, como si estuviera cumpliendo con una rutina sin sentido. Al terminar la ceremonia, subieron a un lujoso automóvil que los llevaría a su nuevo hogar, una imponente hacienda en la sabana de Bogotá. Sofía se sentó en silencio junto a él, sin saber qué decir. En su corazón, una pregunta resonaba con fuerza: ¿qué será de mí ahora? Fue durante sus primeros días en esa casa que Sofía descubrió la verdadera razón detrás de su matrimonio. Mientras ordenaba un viejo armario en el estudio, encontró un sobre grande que contenía documentos de deuda. La deuda de su familia con la familia Montenegro. El monto era tan abrumador que comprendió de inmediato que su madre no había tenido otra opción más que vender su futuro para saldarla. Sofía apretó el sobre con manos temblorosas. Su corazón era un torbellino de ira, decepción y desesperanza. Se dio cuenta de que no solo estaba atrapada en un matrimonio sin amor, sino también en un esquema familiar que la superaba por completo.
La primera noche en su nuevo hogar fue una de las más silenciosas que Sofía había experimentado. La casa era inmensa, majestuosa, llena de objetos costosos y obras de arte que debían hacer feliz a cualquiera. Sin embargo, para ella, ese lugar se sentía como una prisión vasta y vacía. Cada uno de sus pasos sobre el suelo de mármol generaba un eco que le sonaba extraño, como si no tuviera permiso para habitar realmente ese espacio. Alejandro apenas habló después de que llegaron. Se limitó a dar instrucciones breves a la empleada del servicio sobre cuál sería la habitación de Sofía y que debía prepararse para el desayuno. Luego, sin una palabra más, se dirigió a su propio cuarto. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Sofía sola en la inmensa sala de estar. Decidió acostarse temprano, aunque sabía que no podría pegar un ojo. Su mente no dejaba de dar vueltas, repasando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Realmente iba a vivir así el resto de sus días, atrapada en un matrimonio sin amor, siendo el pago de una deuda? Al día siguiente, la atmósfera en la casa no fue muy diferente. Alejandro apareció en el comedor solo para desayunar, y su conversación se limitó a lo estrictamente práctico. «Puedes usar libremente las instalaciones de la casa», dijo con voz monótona mientras comía una arepa con queso. «Inés te ayudará si necesitas algo». Sofía solo asintió, sin saber qué responder. Intentó preguntarle sobre su rutina diaria, pero las respuestas de él eran siempre cortas y carentes de entusiasmo. Después del desayuno, Alejandro desapareció de nuevo en su estudio, dejándola sola una vez más. Los días siguientes transcurrieron con el mismo patrón. Sofía se sentía como un fantasma en esa casa, presente, pero invisible. Intentaba llenar su tiempo leyendo libros de la vasta biblioteca o recorriendo los jardines, pero todo se sentía insípido, sin un propósito claro. También se sentía incómoda al hablar con el personal de servicio, que parecía tener una lealtad inquebrantable hacia Alejandro. Una tarde, mientras paseaba por la casa, descubrió una habitación en la que nunca había entrado, la biblioteca personal de Alejandro. El lugar estaba lleno de estanterías altísimas que cubrían casi todas las paredes. Un aroma a papel viejo y cuero flotaba en el aire, emanando de la colección de libros gruesos y de aspecto antiguo. Sofía entró, su curiosidad venciendo su vacilación. Comenzó a explorar las estanterías hasta que sus ojos se posaron en un pequeño libro de cuero marrón oscuro, diferente a los demás. Parecía un diario, y en la portada, con tinta desvaída, estaba escrito el nombre, Alejandro. Su corazón latió con fuerza. Sabía que leer el diario de otra persona era una violación de la privacidad, pero su deseo de entender era demasiado fuerte para reprimirlo. Con cuidado, abrió la primera página y comenzó a leer. En las primeras hojas, encontró las notas de un Alejandro joven, un deportista ambicioso, un hombre lleno de pasión y confianza. Escribía sobre sus sueños de convertirse en un piloto de carreras de renombre nacional, sobre cómo se sentía invencible en la pista. Sin embargo, a medida que Sofía avanzaba en la lectura, el tono de la escritura comenzó a cambiar. Apareció la ira, la frustración y una desesperación profunda. Las notas relataban el terrible accidente que le había arrebatado la capacidad de caminar. Contaban cómo sintió que su mundo se derrumbaba en un instante. Cómo empezó a odiarse a sí mismo por no poder volver a hacer lo que más amaba. «Ya no soy nadie», escribió Alejandro en una de las entradas. «Soy solo una carga para todos a mi alrededor. No merezco ser amado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Nunca había imaginado que el hombre que parecía tan frío e indiferente albergaba tantas heridas en su corazón. Empezó a comprender por qué Alejandro era tan reservado. No era por arrogancia, sino porque se sentía destrozado por la vida. Cuando cerró el diario, sintió una mezcla de tristeza y culpa. Se dio cuenta de que había juzgado mal a Alejandro. Pero también se preguntó, ¿qué pasó realmente en ese accidente? ¿Por qué está tan traumatizado? Decidió guardar este secreto para sí misma, al menos por ahora. Pero, por alguna razón, sentía que había algo más grande que un simple accidente.
Había un misterio sin resolver, y Sofía sabía que debía encontrar la respuesta si quería comprender a su esposo más profundamente. La relación entre ellos seguía siendo tensa, pero ahora, una semilla de simpatía había sido plantada en su corazón. Su curiosidad crecía y estaba decidida a encontrar la verdad detrás de esa tragedia. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente estaba ocupada por las notas personales de Alejandro que había encontrado en la biblioteca. Se sentía como si estuviera traspasando un límite sagrado, pero al mismo tiempo, sentía que por fin había encontrado las piezas de un rompecabezas que le faltaba. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué lo había convertido en la persona cerrada y fría que era ahora? Decidió volver a la biblioteca en silencio, después de que todos en la casa se hubieran dormido. Se llevó el diario a su habitación, esperando poder leer más sin ser interrumpida. La tenue luz de su lámpara de noche iluminaba las páginas mientras las abría con cuidado. En las siguientes entradas, Alejandro escribía sobre los primeros días después del accidente. Sus palabras eran cada vez más oscuras, llenas de rabia y un sentimiento de culpa abrumador. «No merezco vivir así», escribió en una de ellas. «Sería mejor morir que pasar el resto de mi vida siendo una carga para mi familia». Sin embargo, algo llamó su atención. En varias de las últimas entradas, Alejandro comenzaba a insinuar sospechas de que su accidente no había sido casual. «Había algo raro en ese carro», escribió. Estoy seguro de que los frenos fueron manipulados antes de que yo condujera». Pero, ¿quién haría algo así? El corazón de Sofía se aceleró. «¿Sabotaje?», pensó. «Imposible. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Alejandro? ¿Era solo la paranoia producto del trauma, o realmente había algo más siniestro detrás del incidente?» Continuó leyendo hasta que llegó a una entrada particularmente larga. Alejandro escribía sobre una persona llamada Mateo, su hermanastro. El nombre se repetía varias veces, y parecía que Alejandro tenía una relación complicada con él. «Mateo siempre me envidió», escribió Alejandro. «Siempre sintió que yo lo tenía todo, la atención de papá, la herencia familiar, incluso mi brillante carrera deportiva. Sé que me odiaba, pero nunca pensé que llegaría a hacer algo tan extremo». Sofía quedó atónita. «¿Hermanastro?». Nunca antes había oído hablar de la existencia de un hermanastro de Alejandro. ¿Era realmente posible que Mateo fuera el autor intelectual del accidente? ¿O Alejandro simplemente estaba atormentado por sus propios pensamientos negativos? A la mañana siguiente, Sofía se sentía confundida. Quería preguntarle directamente a Alejandro sobre lo que había leído, pero sabía que eso lo enfurecería. Después de todo, el diario era su espacio personal, y leerlo sin permiso ya era bastante grave. Sin embargo, su curiosidad era insaciable. Decidió intentar buscar más información sobre Mateo por su cuenta. Comenzó observando las fotografías familiares que decoraban la sala de estar. Varias de ellas mostraban a Alejandro junto a un joven de rasgos similares, aunque con una sonrisa más despreocupada y abierta. «Ese debe ser Mateo», murmuró para sí misma. Las fotos parecían haber sido tomadas años atrás, antes del accidente. Cuando Inés, la empleada de confianza, pasó por allí, Sofía se armó de valor para preguntar. «Inés, ¿quién es este joven?», le dijo, señalando una de las fotos. La mujer pareció dudar por un momento antes de responder. «Ah, ese es el joven Mateo, el hermanastro del señorito Alejandro. Hace mucho que no vive aquí. Después del accidente, su relación se volvió distante». Sofía asintió, guardando esa respuesta en su mente. «Distante», pensó. ¿Significa eso que Alejandro ya sospechaba algo de Mateo? Días después, intentó acercarse a Alejandro lentamente. Una tarde, mientras él estaba en su estudio, Sofía entró con 2 tazas de aromática. «Te traje algo de tomar», dijo en voz baja, colocando una de las tazas frente a él. Alejandro levantó las cejas, sorprendido. «Gracias», dijo brevemente, y volvió a concentrarse en la pantalla de su computador. Sofía se sentó en una silla frente a él,
tratando de iniciar una conversación. Alejandro, quería preguntarte algo. ¿Tienes un hermanastro llamado Mateo? Las manos de Alejandro, que tecleaban rápidamente, se detuvieron en seco. Se giró hacia Sofía, con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿Por qué de repente preguntas por él? Sofía se sintió nerviosa, pero intentó mantener la calma. Solo por curiosidad. Vi su foto en la sala. Parecían muy unidos antes. Alejandro suspiró profundamente y bajó la cabeza. Antes, sí. Pero eso fue antes del accidente. Después de eso, todo cambió. Hizo una pausa y luego continuó con un tono plano. No quiero hablar más de eso. Sofía supo que había tocado un tema delicado. Sin embargo, por la expresión en el rostro de Alejandro, pudo ver que había algo que estaba ocultando. Algo muy pesado. Estaba cada vez más convencida de que había un gran secreto detrás del accidente que lo había dejado paralítico. Empezaba a sospechar que Mateo podría estar involucrado en el sabotaje, pero aún no tenía pruebas suficientes. Lo único seguro era que la relación entre Alejandro y Mateo no era tan idílica como parecía en las fotos. Estaba decidida a averiguar más, aunque sabía que esto podría traer graves consecuencias. Y, al mismo tiempo, comenzaba a sentir una simpatía más profunda por Alejandro, aunque todavía no sabía cómo acercarse a él. Esa noche, una lluvia torrencial caía sobre la sabana de Bogotá. El sonido de las gotas golpeando los ventanales de la hacienda creaba una atmósfera lúgubre, como si la naturaleza misma sintiera la tensión que se vivía dentro. Sofía estaba sentada al borde de su cama, mirando el diario de Alejandro, que aún yacía abierto en su regazo. Sabía que no podía seguir guardando este secreto sola. Tenía que decir algo, por ella y por él. Tras dudar un momento, finalmente se decidió a ir al estudio de Alejandro. Él solía pasar las noches allí, trabajando o simplemente leyendo. Cuando llegó a la puerta, tocó suavemente. «Adelante», respondió la voz de Alejandro desde adentro, tan plana como de costumbre. Sofía abrió la puerta con cautela. Alejandro estaba en su silla de ruedas, mirando la pantalla de su portátil, que emitía una luz tenue. Al verla entrar, su expresión se tornó suspicaz. «¿Qué pasa?», preguntó bruscamente. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. «Yo quiero hablar de algo». Alejandro cerró su portátil y la miró con ojos penetrantes. «¿Sobre qué?». Sofía dio un paso adelante y colocó el diario sobre el escritorio, frente a él. «Sobre esto. Lo encontré en la biblioteca hace unos días». El rostro de Alejandro palideció al instante. Sus ojos se abrieron con furia al ver el diario. «¿Lo leíste?», preguntó con una voz grave, cargada de ira. Sofía asintió lentamente, sintiéndose culpable. «Perdóname. No era mi intención violar tu privacidad. Pero después de leerlo, sentí que había algo de lo que teníamos que hablar». Alejandro empujó su silla de ruedas lejos del escritorio, con el rostro tenso. «Esos son mis asuntos, no los tuyos. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida». A Sofía le dolieron esas palabras, pero sabía que Alejandro solo se estaba protegiendo. «Sé que es difícil, pero solo quiero ayudar. Me preocupo por ti». Alejandro soltó una risa cínica. «¿Preocuparte? Ni siquiera me conoces. Nos casamos porque tu madre te obligó, ¿recuerdas? No finjas». Las palabras le atravesaron el corazón, pero no se rindió. «Sí, al principio no quería este matrimonio, pero después de leer tu diario, vi quién eres en realidad. Vi tu dolor, tu rabia y todo lo que te ha convertido en lo que eres ahora». Alejandro se quedó en silencio, con la mirada perdida en la ventana. La lluvia arreciaba, creando un ritmo monótono y extrañamente tranquilizador. Después de un largo rato, finalmente habló con voz queda. «¿Por qué te tomas la molestia? ¿Qué ganas tú con esto?». Sofía se sentó en la silla frente a él, intentando encontrar su mirada. «Porque quiero entender. Quiero saber quién eres, Alejandro,
y quiero ayudar si puedo. Él bajó la cabeza, sus manos apretando con fuerza las ruedas de su silla. Hubo un largo silencio entre ellos, solo roto por el sonido de la lluvia. Finalmente, comenzó a hablar, su voz amarga y llena de emoción. Yo era una persona diferente, dijo en voz baja. Lo tenía todo, una familia, una carrera, sueños. Pero un día, todo eso desapareció. Ese accidente no solo se llevó mis piernas, se llevó mi vida. Sofía escuchaba con atención, sin atreverse a interrumpir. Alejandro continuó, siempre sentí que había algo extraño con ese carro. Los frenos estoy seguro de que alguien los manipuló, pero no tengo pruebas. E incluso si las tuviera, no sé si sería capaz de enfrentarlo. Sofía sintió su propio corazón latir con fuerza. ¿Sospechas de Mateo? Alejandro asintió lentamente. Es mi hermanastro. Fuimos cercanos una vez, pero siempre me envidió. Después del accidente, cambió. Parecía no importarle. Incluso mi padre prefirió apoyarlo a él en lugar de a mí. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Alejandro, pero luchó por contenerlas. No sé qué hacer. Solo quiero que todo termine. El corazón de Sofía se encogió al escuchar esa confesión. No sabía qué decir, pero sabía que quería ayudarlo a salir de las sombras de su pasado. Con suavidad, le dijo, podemos enfrentar esto juntos. No tienes que pasar por esto solo. Alejandro la miró, sus ojos llenos de duda. Pero por primera vez, había un pequeño brillo en su mirada, una diminuta esperanza que comenzaba a nacer. Aunque la confrontación inicial estuvo llena de ira, Sofía había logrado que Alejandro se abriera poco a poco. Su relación comenzó a descongelarse, aunque seguía siendo frágil. Alejandro empezó a creer que Sofía realmente se preocupaba por él, y ella estaba decidida a ayudarlo a enfrentar el trauma de su pasado. Sin embargo, detrás de este momento emocional, Sofía sabía que todavía tenían que enfrentar muchos desafíos, especialmente el misterio detrás del sabotaje del accidente. ¿Encontrarían la verdad? ¿Y cómo enfrentarían a Mateo? Días después de esa conversación emocional con Alejandro, Sofía comenzó a sentir un cambio sutil en su relación. Él ya no era tan distante, aunque todavía se le veía a menudo perdido en sus propios pensamientos. Sin embargo, había algo que seguía perturbando a Sofía, la presión de su familia. Su madre la llamó una tarde, justo cuando estaba sentada en la sala con Alejandro. La voz de doña Elena sonaba aguda a través del teléfono, llena de una urgencia que la irritaba. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas casada? ¿Ya has logrado arreglar a Alejandro? Sofía frunció el ceño, molesta por esas palabras. Mamá, no puedo arreglar a una persona como si fuera un objeto dañado. Estamos tratando de conocernos. Doña Elena resopló. No me vengas con excusas, mija. Tienes que hacer que mejore. Él tiene todo, plata, una casa enorme, todas las comodidades. Tienes que ayudarlo a ser más productivo, no dejes que se quede ahí sentado en esa silla de ruedas todo el día. Sofía apretó el auricular, tratando de contener su rabia. Quería gritar que Alejandro no era un proyecto de rehabilitación, que era un ser humano con sentimientos y un trauma profundo. Pero sabía que su madre no lo entendería. Mamá, lo estoy intentando, dijo en voz baja. Pero esto no es tan fácil como te lo imaginas. Doña Elena suspiró, como si estuviera cansada de sus explicaciones. Solo quiero lo mejor para ti, Sofía. No quiero que vivas así para siempre, cuidando a un hombre que no puede darte nada más que dinero. Después de esa llamada, Sofía colgó con una mezcla de sentimientos. Se sentía enojada, confundida y un poco culpable. ¿Tenía razón su madre? ¿Estaba perdiendo el tiempo con Alejandro? Alejandro, que estaba sentado a su lado, pareció darse cuenta de que algo la molestaba. ¿Algún problema?, preguntó en voz baja. Sofía negó rápidamente con la cabeza, intentando sonreír. No, solo era mi mamá. Alejandro la miró con una expresión amarga.
seguro quejándose. De mí, ¿verdad? Sofía se sorprendió. ¿Por qué piensas eso? Porque todo el mundo siempre me ha considerado una carga, respondió Alejandro con voz plana. Sé cómo me ve la gente. Incluso mi propia familia a veces piensa así. A Sofía se le partió el corazón al oír esas palabras. Sabía que Alejandro todavía era muy frágil emocionalmente, y comentarios como esos solo empeoraban su estado. No me importa lo que digan los demás, dijo ella con firmeza. Solo me importas tú. Alejandro esbozó una sonrisa tenue, pero no llegó a sus ojos. Gracias. Pero a veces, yo también me siento como una carga. Unos días después, la familia de Sofía decidió visitarlos. Doña Elena llegó con el hermano mayor de Sofía, Carlos, quien siempre tenía una opinión tajante sobre todo. Se sentaron en la sala, inspeccionando cada rincón de la casa como si fueran inspectores. ¿Y esto es todo lo que haces en el día?, le preguntó Carlos a Alejandro con un tono cínico. Estar sentado en una silla de ruedas mientras Sofía te cuida. Alejandro lo miró con frialdad, sin responder. Sofía intervino de inmediato, su voz elevándose por la ira. Carlos, no hables así. Esto no es asunto tuyo. Carlos se rió con amargura. Claro que es asunto mío. Eres mi hermana, Sofía. No quiero verte atrapada en un matrimonio infeliz solo porque nuestra madre le tiene pánico a las deudas. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que su hermano solo estaba preocupado, pero su forma de decirlo era demasiado hiriente. Tú no sabes nada de nosotros, le espetó. No sabes por lo que hemos pasado. Doña Elena intentó calmar los ánimos, pero su tono seguía siendo crítico. Hijos, tenemos que ser realistas. Este matrimonio es una inversión para nuestro futuro. Si Alejandro no puede recuperarse de su condición, ¿cuál será tu destino, Sofía? Sofía sentía que le faltaba el aire. Sabía que su familia solo intentaba protegerla, pero su manera de hacerlo la hacía sentir aún más acorralada. Miró de reojo a Alejandro, que permanecía en silencio con una expresión vacía. Sabía que las palabras de su familia debían estar hiriéndolo profundamente. Esa noche, después de que su familia se fuera, Sofía se acercó a Alejandro en su habitación. Él estaba en su silla de ruedas, mirando la lluvia caer por la ventana. Sus ojos parecían vacíos, como si se hubiera rendido a todo. Alejandro, lo llamó Sofía suavemente. Él se giró, pero no dijo nada. Sofía se sentó a su lado, buscando su mirada. Perdóname por lo de hoy. Sé que estuvieron mal. Tú no eres una carga, Alejandro. Eres mi esposo. Alejandro sonrió débilmente, pero había un poco de calidez en sus ojos. Gracias, Sofía. Pero sé que no están completamente equivocados. A veces, yo también me siento así. Sofía tomó su mano con firmeza. Vamos a superar esto juntos. No estás solo. La presión de su familia era cada vez más fuerte, poniéndola en el dilema de ayudar a Alejandro a cumplir con sus expectativas. Sin embargo, Sofía estaba decidida a seguir apoyándolo, aunque sabía que el camino no sería fácil. En medio de toda esta tensión, su relación comenzaba a mostrar signos de una intimidad más profunda. Pero todavía tenían que enfrentar muchos desafíos, especialmente el misterio detrás del sabotaje del accidente. Las semanas siguientes en la imponente hacienda comenzaron a sentirse diferentes. Una nueva atmósfera, una pequeña esperanza, empezaba a crecer entre Sofía y Alejandro. Sin embargo, esa esperanza no llegó fácilmente. El proceso de sanación requería trabajo duro, perseverancia y sacrificio. Una mañana, Sofía se sentó junto a Alejandro en la sala. Él parecía tan apático como de costumbre, pero esta vez, Sofía decidió dar un paso más audaz. Alejandro, dijo en voz baja, quiero que intentes algo. Él se giró, levantando una ceja con curiosidad. ¿Qué cosa? Terapia física, respondió Sofía con firmeza.
He estado leyendo sobre personas que lograron recuperarse parcialmente después de accidentes graves. Sé que el proceso no es fácil, pero creo que puedes hacerlo. Alejandro soltó una risa cínica, su rostro lleno de escepticismo. Sofía, ya lo intenté muchas veces después del accidente. No sirvió de nada. Mis piernas no volverán a funcionar. Sofía tomó su mano, tratando de transmitirle su convicción a través del tacto. Sé que es difícil, pero esta vez estaré a tu lado. Podemos hacerlo juntos. Al menos inténtalo. Quizás haya algún progreso. Alejandro guardó silencio. Su mirada se perdió en el suelo. Parecía indeciso, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, lo intentaré. Pero no esperes demasiado. Días después, Sofía llevó a Alejandro a una clínica de rehabilitación cercana. La doctora que atendió su caso era una fisioterapeuta llamada Isabel Rojas, una mujer joven con una sonrisa cálida y una actitud profesional. Después de examinar la condición física de Alejandro, la doctora Rojas les dio una explicación que hizo crecer un poco la esperanza de Sofía. La parálisis de sus piernas no es total, dijo la doctora. Hay algunos músculos que aún tienen una respuesta mínima. Con un entrenamiento intensivo y constante, existe la posibilidad de que pueda moverlas un poco, aunque quizás no vuelva a caminar como antes. Sofía sintió su corazón latir con fuerza. Era la primera vez que escuchaba una buena noticia sobre la condición de Alejandro. Se giró hacia su esposo, quien parecía escéptico pero ligeramente sorprendido. ¿Ves? Tienes una oportunidad, le dijo con entusiasmo. La doctora Rojas sonrió amablemente. Pero recuerden, este no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y compromiso. Si estás listo, podemos empezar mañana. Alejandro asintió lentamente. Su rostro todavía reflejaba duda, pero había algo diferente en su mirada. Una pequeña luz que comenzaba a encenderse. La primera sesión de terapia fue un gran desafío para él. Tenía que esforzarse por mover sus piernas, aunque fuera mínimamente, mientras Sofía permanecía a su lado, dándole ánimos. Al principio, se frustró porque su cuerpo no respondía como esperaba. Esto no sirve para nada, se quejó, su voz llena de desesperación. No, casi lo logras, le dijo Sofía, tratando de calmarlo. Inténtalo de nuevo. Sé que puedes hacerlo. Después de varias horas de ejercicio agotador, finalmente hubo un pequeño progreso. Uno de los músculos de su pierna se contrajo, aunque de forma muy leve. Alejandro se sorprendió, sus ojos se abrieron de par en par. Lo sentí, dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. Sofía sonrió ampliamente, las lágrimas de felicidad llenando sus ojos. ¿Ves? Puedes hacerlo. Durante las siguientes semanas, su rutina cambió. Cada mañana iban a la clínica para las sesiones de terapia. Sofía siempre estaba al lado de Alejandro, brindándole apoyo moral y aliento cuando sentía ganas de rendirse. El proceso era lento y lleno de obstáculos, pero el progreso era visible. Los músculos de sus piernas comenzaron a responder mejor. Aunque sus movimientos aún eran muy limitados, lo más importante fue el cambio en su relación. Alejandro comenzó a abrirse más con Sofía. Empezó a hablarle de su pasado, de sus sueños incumplidos y de sus miedos sobre el futuro. Ella lo escuchaba con total atención, esforzándose por comprenderlo y apoyarlo. ¿Sabes?, le dijo Alejandro una tarde después de la terapia, nunca pensé que podría volver a sentirme así. Que podría sentirme valioso. Sofía sonrió y tomó su mano. Siempre has sido valioso, Alejandro. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Sin embargo, en medio de todo este progreso, había algo que todavía perturbaba la mente de Alejandro, Mateo. Una noche, después de una agotadora sesión de terapia, estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. Sofía se acercó y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?,
Le preguntó en voz baja. Alejandro bajó la cabeza, su expresión sombría. En Mateo. No puedo dejar de pensar en lo que me hizo. ¿Realmente saboteó el auto? Y si es así, ¿por qué no puedo olvidarlo? A Sofía se le encogió el corazón. Sabía que Alejandro seguía atrapado en el trauma de su pasado. Podemos averiguar la verdad, le dijo con ternura. Pero lo más importante ahora eres tú. Tienes que concentrarte en tu recuperación. No dejes que el pasado destruya tu futuro. Alejandro asintió lentamente, su rostro todavía lleno de dudas. Pero había algo en lo que ahora creía firmemente, no estaba solo. Tenía a Sofía a su lado, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Su relación se fortalecía, aunque la sombra del pasado, especialmente la de Mateo, todavía los acechaba. Sabían que su viaje era largo, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Esa noche, la lluvia caía con fuerza, creando una atmósfera melancólica dentro de la gran casa. Sofía estaba sentada en la sala con Alejandro, mirando el diario que aún estaba abierto sobre la mesa. Habían hablado de la posibilidad de un sabotaje muchas veces, pero esta vez, Sofía sintió que debían ir más allá. Alejandro, dijo Sofía en voz baja, no podemos seguir con estas suposiciones. Si Mateo realmente estuvo involucrado en el accidente, tenemos que saber la verdad. Alejandro la miró con una expresión llena de dudas. ¿Y qué podemos hacer? Han pasado años. Incluso si tengo razón sobre los frenos del auto, no tengo pruebas. Sofía tomó su mano, tratando de calmarlo. Podemos empezar por averiguar más sobre Mateo. ¿Sabes dónde está ahora? Alejandro asintió lentamente. Vive en Medellín. Después del accidente, se mudó allí y empezó su propio negocio. Casi no he sabido de él desde entonces. Sofía sonrió débilmente. Entonces deberíamos intentar contactarlo. Quizás él pueda darnos respuestas. Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Pero no estoy seguro de que quiera hablar. Al día siguiente, decidieron viajar a Medellín. El viaje duró varias horas y, durante el trayecto, el ambiente en el auto estaba cargado de tensión. Alejandro parecía nervioso, mientras Sofía intentaba mantener la calma y darle apoyo. Al llegar a Medellín, se dirigieron directamente a la dirección que Alejandro conocía como la residencia de Mateo. La casa estaba en un lujoso conjunto residencial, muy diferente a la casa familiar. Cuando llegaron a la puerta, Alejandro tocó suavemente. Unos momentos después, la puerta se abrió. Un hombre estaba allí, Mateo. Su rostro era similar al de Alejandro, pero había algo diferente en su mirada. Parecía sorprendido de ver a Alejandro en su puerta. Alejandro, dijo Mateo, su voz llena de asombro. ¿Qué haces aquí? Alejandro lo miró con frialdad. Tenemos que hablar. Mateo suspiró y abrió la puerta por completo. Entren. Dentro de la casa, el ambiente era tenso. Se sentaron en la sala, mirándose en silencio. Finalmente, Alejandro rompió el hielo. Quiero saber la verdad, Mateo. ¿Estuviste involucrado en el accidente? Mateo pareció sorprendido, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué hablas? Los frenos del auto, dijo Alejandro con firmeza. Sé que algo estaba mal, y la única persona con un motivo eras tú. Mateo se rió con amargura, su rostro lleno de una mezcla de emociones. Así que todavía sospechas de mí después de todo este tiempo. Necesito una respuesta, replicó Alejandro, su voz cargada de presión. Mateo bajó la cabeza y suspiró profundamente. Está bien, tienes razón. Estuve involucrado. Sofía y Alejandro se quedaron atónitos al escuchar la confesión. Alejandro apretó los puños, tratando de contener su ira. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, su voz temblando. Mateo miró a su hermanastro con ojos llenos de arrepentimiento. Te envidiaba, Alejandro. Papá siempre te trató como a su hijo predilecto.
Lo tenías todo: atención, la herencia, una brillante carrera deportiva. Mientras que yo solo era tu sombra. Solo quería hacerte caer para poder obtener algo de reconocimiento. Alejandro sintió que le oprimían el pecho. Casi me matas. Mateo bajó la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Sé que me equivoqué. Lo lamento cada día. No era mi intención lastimarte tanto. Solo quería que fracasaras. Pero nunca pensé que el accidente sería tan grave. A Sofía se le encogió el corazón al escuchar esa confesión. Sabía que este era un momento increíblemente difícil para Alejandro. Sin embargo, también vio que Mateo estaba genuinamente arrepentido. ¿Por qué no lo admitiste desde el principio?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza lentamente. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo, la familia, la reputación, todo. Sé que fui un egoísta. Después de esa conversación, el silencio se apoderó de la habitación. Alejandro se quedó quieto, procesando todo lo que había oído. Sofía le sostuvo la mano, intentando darle apoyo. Finalmente, Alejandro habló, su voz suave pero firme. No sé si puedo perdonarte, Mateo. Pero tampoco quiero que mi vida se arruine por el rencor. Hemos vivido demasiado tiempo en las sombras del pasado. Mateo lo miró con ojos llenos de culpa. Gracias, Alejandro. Intentaré mejorar nuestra relación. Lo prometo. La conversación con Mateo trajo a la luz la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Aunque la confesión fue dolorosa, Alejandro decidió no buscar venganza. Sabía que perdonar era la única manera de seguir adelante con su vida. Sin embargo, a pesar de que la verdad había sido revelada, una pregunta seguía en el aire. ¿Cómo cambiaría su relación después de esto y podría Alejandro realmente dejar atrás su pasado? Días después de la tensa conversación en Medellín, el ambiente en la hacienda seguía siendo pesado. Alejandro estaba más callado de lo habitual, a menudo sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando el cielo gris de la sabana. Sofía sabía que la confesión de Mateo todavía rondaba en su mente, pero también veía que su esposo se esforzaba por aceptar la realidad. Una tarde, Sofía se acercó a él en la sala. Estaba absorto en un libro, pero su expresión era vacía, como si las palabras en la página no lograran penetrar en su mente. Alejandro, lo llamó Sofía suavemente. Él se giró, esbozando una sonrisa débil. Sí. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Sofía, tratando de tocar su corazón con delicadeza. Alejandro bajó la cabeza, pasando las páginas del libro sin leer. No lo sé. Quiero estar enojado, pero también me siento cansado. Cansado de odiar. Sofía se sentó a su lado, tomando su mano con firmeza. No tienes que perdonarlo ahora si no estás listo. Pero sé una cosa, el rencor solo te mantendrá atrapado en el pasado. Mereces ser libre de eso. Alejandro la miró con ojos llenos de duda. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo? Perdonar no significa olvidar, respondió Sofía con sabiduría. Perdonar es una forma de soltar la carga que has llevado durante tanto tiempo. No tienes que olvidar lo que pasó, pero puedes elegir no dejar que destruya tu vida. Días después, Alejandro decidió contactar a Mateo. Sabía que era un paso enorme, pero sentía que no podía seguir viviendo con ira y odio. Cuando la llamada se conectó, la voz de Mateo sonaba vacilante al otro lado. Hola, dijo Mateo en voz baja. Soy yo, Alejandro, respondió, su voz tranquila pero temblorosa. Oh, hola, replicó Mateo, su tono lleno de culpa. ¿Qué pasa? Quiero que nos veamos de nuevo, dijo Alejandro. Para hablar. Mateo guardó silencio por un momento, luego suspiró. Está bien, ¿cuándo? Mañana, respondió Alejandro con firmeza. Al día siguiente, se encontraron en un café sencillo en el centro de la ciudad. El ambiente entre ellos era tenso, pero había algo diferente esta vez, un intento de comprensión mutua.
Después de pedir sus bebidas, Alejandro fue directo al grano. He estado pensando en todo, dijo en voz baja, mirando a Mateo intensamente. Sé que te arrepientes de lo que hiciste, y también sé que el rencor solo me destruirá más. Mateo pareció sorprendido, sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, ¿me perdonas? Alejandro asintió lentamente, su rostro lleno de una mezcla de emociones. Te perdono, no porque olvide lo que hiciste, sino porque quiero ser libre de todo esto. Quiero que mi vida vuelva a ser mía. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Mateo. No sé qué decir. Gracias, Alejandro. Prometo que intentaré ser un mejor hermano. Alejandro sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Ya veremos. Pero espero que podamos empezar de nuevo. Después de ese encuentro, la relación entre Alejandro y Mateo comenzó a mejorar lentamente. Empezaron a comunicarse con más frecuencia, y aunque todavía había tensión entre ellos, Alejandro se sintió aliviado. La carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aligerarse. En casa, Sofía notó un cambio positivo en Alejandro. Parecía más ligero, más en paz. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Alejandro habló con un tono lleno de convicción. Nunca olvidaré lo que pasó, dijo en voz baja. Pero elijo no dejar que eso arruine mi vida. Te tengo a ti, tengo un futuro y tengo una nueva esperanza. El corazón de Sofía se llenó de calidez al escuchar esas palabras. Tomó la mano de Alejandro, tratando de transmitirle su apoyo a través del tacto. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Eres más fuerte de lo que crees. Sin embargo, aunque Alejandro había perdonado a Mateo, algo todavía rondaba en su mente. ¿Cómo podría seguir adelante de verdad? ¿Podría liberarse por completo de las sombras del pasado? Y su relación con Sofía seguiría creciendo hacia algo mejor. Su decisión de perdonarle había traído paz interior y abrió la puerta a una mejor relación con su hermanastro. Pero su viaje de sanación aún no había terminado. Tenía que aprender a aceptarse a sí mismo y a su pasado por completo. Con el apoyo de Sofía, comenzaba a ver la luz al final del túnel. Ambos sabían que los desafíos persistían, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Semanas después del encuentro con Mateo, la atmósfera en la hacienda cambió significativamente. La relación entre Sofía y Alejandro se volvió más cálida e íntima. Ya no eran solo una pareja forzada por las circunstancias, sino dos personas que se entendían y se apoyaban mutuamente. Una mañana, Sofía se despertó temprano y encontró a Alejandro ya en su silla de ruedas en el patio trasero. El sol acababa de salir, creando una silueta suave en su rostro. Parecía en paz, como si estuviera disfrutando de un momento de calma antes de que comenzara el día. Sofía sonrió al verlo desde la distancia. Se dio cuenta de que Alejandro ya no era el hombre frío y cerrado que conoció al principio de su matrimonio. Era alguien que se había redescubierto a sí mismo, aunque el proceso aún continuaba. Buenos días, dijo Sofía en voz baja, acercándose a él con una taza de tinto caliente en la mano. Alejandro se giró, una leve sonrisa apareció en su rostro. Buenos días. ¿Ya estás despierta? Quería ver el amanecer, respondió Sofía, sentándose a su lado. ¿Vienes aquí a menudo? Alejandro asintió lentamente. Sí, me gusta la tranquilidad. Me ayuda a reflexionar. El corazón de Sofía se llenó de calidez al escuchar esas palabras. Sabía que Alejandro todavía tenía mucho en qué pensar, pero también veía que estaba tratando de vivir su vida de una manera más positiva. Gracias, dijo Alejandro de repente, su voz llena de emoción. Sofía se giró, confundida. ¿Por qué? Por todo, respondió Alejandro, sus ojos mirándola intensamente. Por estar a mi lado a pesar de lo difícil que soy. Por ayudarme a encontrar la esperanza de nuevo. Sin ti, no sé cómo habría podido seguir adelante. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Tomó la mano de Alejandro, tratando de transmitir sus sentimientos a través del tacto.
Solo quiero que seas feliz, Alejandro. Eso es todo. Se miraron en silencio, los segundos pasaban sin palabras. Pero en ese silencio, había algo más fuerte que las palabras. Un reconocimiento tácito de que se habían enamorado el uno del otro. Sin embargo, aunque su relación se fortalecía, la presión externa seguía presente. Unos días después, doña Elena volvió a llamar a Sofía. La voz de su madre sonaba aguda como de costumbre, llena de un tono crítico. Sofía, ¿cómo está Alejandro? ¿Ya es más productivo?, preguntó directamente. Sofía suspiró, tratando de contener su enojo. Mamá, ya te lo he dicho muchas veces. Alejandro no es un proyecto. Se está esforzando mucho por mejorar, y estoy muy orgullosa de él. Doña Elena resopló. ¿Orgullosa? ¿De qué hay que estar orgullosa? Sigue en una silla de ruedas, Sofía. ¿Cuándo volverá a trabajar? ¿Cuándo te dará una vida digna? Sofía apretó el teléfono, molesta por esas palabras. Mamá, no me importa el dinero ni el estatus. Lo que me importa es Alejandro. Ha cambiado mucho, y lo amo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, doña Elena dijo con voz plana, el amor no paga las cuentas, mija. Solo quiero lo mejor para ti. Después de esa conversación, Sofía colgó con sentimientos encontrados. Sabía que su madre solo intentaba protegerla, pero su manera era demasiado dura e insensible. Esa noche, le contó a Alejandro la conversación con su madre. Él escuchó con una expresión sombría y luego dijo en voz baja, sé que tu madre tiene razón en una cosa. No puedo darte una vida perfecta. Sofía negó rápidamente con la cabeza, sus ojos llenos de convicción. No, Alejandro. Una vida perfecta no se trata de dinero o estatus. Para mí, la felicidad y el amor son mucho más importantes. Y tú eres mi fuente de felicidad. Alejandro sonrió débilmente, pero había gratitud en sus ojos. No sé qué hice para merecer a alguien como tú. Semanas después, Sofía y Alejandro decidieron dar un gran paso en sus vidas. Iniciarían un proyecto social juntos para ayudar a personas con discapacidad. Alejandro se inspiró en su propia lucha y quería tener un impacto positivo en quienes se enfrentaban desafíos similares. Quiero ayudar a las personas que se sienten desesperadas, como yo lo estuve, le dijo Alejandro una noche a Sofía. Quiero que sepan que no están solos. Sofía sonrió ampliamente, orgullosa de su esposo. Es una idea maravillosa. Te apoyaré por completo. El proyecto comenzó de forma modesta, abriendo un pequeño centro de rehabilitación en su comunidad. Pero con el tiempo, se convirtió en algo mucho más grande. Mucha gente comenzó a unirse, incluidos algunos viejos amigos de Alejandro que lo habían apoyado en su carrera deportiva. A través de este proyecto, Alejandro encontró un nuevo propósito en la vida. Ya no se enfocaba solo en sí mismo, sino también en las personas que lo rodeaban. Sofía vio que su esposo se había transformado en una persona más fuerte y llena de esperanza. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, algo todavía rondaba en la mente de Sofía. ¿Cómo podrían liberarse por completo de la presión familiar y las expectativas sociales? ¿Podrían ser completamente libres para vivir sus vidas como desearan? Su relación se había vuelto genuina y, con apoyo mutuo, habían superado muchos desafíos. Su proyecto social era un gran paso hacia una vida con más significado, pero sabían que su viaje no había terminado. Varios meses habían pasado desde que Sofía y Alejandro iniciaron su fundación para ayudar a personas con discapacidad. El proyecto, llamado Fundación Renacer, creció rápidamente, superando todas sus expectativas. El centro de rehabilitación, que antes era una pequeña sala, se había convertido en una instalación completa con terapeutas profesionales, equipos modernos de fisioterapia y programas de capacitación para ayudar a las personas con discapacidad a ser financieramente independientes. Cada día, Sofía y Alejandro trabajaban juntos en el centro. Alejandro, aunque todavía usaba su silla de ruedas, se veía más seguro y enérgico.
A menudo hablaba con los miembros de la fundación, compartiendo su experiencia personal sobre la lucha por la vida después del accidente y la importancia de no rendirse a la desesperanza. Sofía, por su parte, gestionaba la administración y establecía relaciones con los donantes para asegurar que el centro pudiera seguir funcionando. Una tarde, después de una sesión de terapia física en el centro, Sofía se sentó junto a Alejandro en el jardín trasero. El sol comenzaba a ponerse, creando una suave luz naranja que envolvía sus rostros. Alejandro sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca imaginé que podría volver a sentirme así. Feliz, en paz y con un propósito». Sofía tomó su mano, su sonrisa cálida. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Has cambiado mucho. No solo eres mi esposo, sino también una inspiración para muchas personas». Alejandro bajó la cabeza, un poco avergonzado por el cumplido. «No habría llegado hasta aquí sin ti, Sofía. Eres la razón por la que pude levantarme de nuevo». Se miraron en silencio, los segundos pasaban sin palabras. Pero en ese silencio, había una intimidad insustituible. Un reconocimiento de que su amor había crecido a partir de la dificultad, el sufrimiento y la lucha compartida. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, algo todavía preocupaba a Sofía, su familia. Unas semanas antes, doña Elena había vuelto a llamar para preguntar sobre sus vidas. Esta vez, su tono ya no era agudo, sino más suave, como si comenzara a darse cuenta de su error. «Sofía», dijo doña Elena por teléfono, «quería pedirte perdón. Sé que me equivoqué al presionarte siempre. Solo quería lo mejor para ti, pero no supe cómo hacerlo correctamente». Sofía guardó silencio por un momento, su corazón lleno de una mezcla de emociones. Finalmente, dijo en voz baja, «Gracias, mamá. Sé que me quieres, pero también quiero que sepas que soy feliz con Alejandro. Es mi esposo y lo amo». Doña Elena guardó silencio por un momento y luego dijo con voz temblorosa, «Aprenderé a aceptarlo. Mientras tú seas feliz, eso es lo más importante». Después de esa conversación, Sofía se sintió aliviada. Sabía que su madre todavía necesitaría tiempo para aceptar completamente a Alejandro, pero se había dado el primer paso hacia la reconciliación. Unas semanas después, la familia de Sofía fue a visitar el centro de rehabilitación. Doña Elena, Carlos y otros miembros de la familia vieron de primera mano cómo Sofía y Alejandro trabajaban arduamente para ayudar a las personas de su comunidad. Vieron cómo Alejandro interactuaba con los miembros del centro, brindándoles ánimo y apoyo moral. Doña Elena se conmovió al ver a Alejandro hablar con un adolescente que acababa de perder la capacidad de caminar debido a un accidente. Con paciencia, Alejandro compartió su experiencia personal y le dio la esperanza de que el futuro aún podía ser brillante, incluso en circunstancias difíciles. «Alejandro es un hombre increíble», le dijo doña Elena en voz baja a Sofía mientras estaban sentadas en el jardín del centro. «Me equivoqué al juzgarlo durante todo este tiempo». Sofía sonrió, sintiéndose aliviada. «Ha cambiado mucho, mamá, y estoy muy orgullosa de él». Doña Elena sintió, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Lamento todo lo que hice. Tenía razón, lo más importante es que seas feliz». La última noche de la visita familiar, Sofía y Alejandro se sentaron en el patio de su casa, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Alejandro miró a Sofía con ojos llenos de amor. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca pensé que este matrimonio me llevaría a este punto. No solo encontré el amor verdadero, sino también un propósito de vida más grande». Sofía sonrió suavemente, tomando su mano con firmeza. «Yo tampoco lo esperaba. Al principio me sentí atrapada, pero ahora sé que este era nuestro destino. Estábamos destinados a ayudarnos mutuamente a superar todo esto». Se miraron en silencio, los segundos pasaban sin palabras. Pero en ese silencio, estaba la certeza de que habían encontrado la paz. La paz en el amor, en su relación y en su contribución al mundo. Sofía y Alejandro habían logrado superar todos los desafíos de sus vidas,
desde la presión familiar hasta el trauma del pasado. A través del amor, el perdón y el trabajo duro, encontraron la paz y la felicidad verdaderas. Su fundación no solo ayudó a otros, sino que también les dio un propósito de vida más grande. Con una familia que comenzaba a aceptar su relación y un pasado que habían perdonado, estaban listos para continuar sus vidas llenos de esperanza.